Bueno, buenos días. Vamos a comenzar el webinar sobre cuadros de mando con Power BI. Primeramente vamos a hacer una introducción para conocer qué es BI y la tecnología de Power BI. Y luego haremos hoy una pequeña demo para conectarnos con conectores de terceros, ¿vale? Tanto como Facebook, Google Analytics, y finalmente haremos una conexión con ficheros Excel también. No sé, os rogaría que si tenéis alguna pregunta la dejamos para el final y dejamos unos 10 minutitos por si, bueno, pues quisieseis preguntar lo que sea, intentaremos resolver todas las dudas, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar. Primeramente, bueno, explicar un poquito qué es BI, ¿vale? Pues bueno, BI se denomina pues esa inteligencia de negocio o estrategias que nos van a permitir a través de gestionar y crear información poder analizarla y los datos de la compañía para ver cómo va evolucionando, ¿vale? Esto se realiza a través de cuadros de mando y los cuadros de mando pues no dejan de ser un tipo de informe de una instantánea de alto nivel que es muy gráfica y dinámica y nos va a permitir para ver si el progreso de la organización es positivo o negativo. Y en un momento dado pues poder tomar esas decisiones y encaminar la situación. ¿Qué tipos de BI conocemos? Pues tenemos por un lado lo que sería un BI corporativo y por otro lado un BI de autoconsumo. ¿Qué implica un BI corporativo? Un BI corporativo necesitas grandes conocimientos técnicos para su puesta en marcha, está pensado para trabajar con grandes cantidades de datos, la conexión a los orígenes de datos es ilimitada y suele involucrar a toda la organización en el proyecto. Por lo tanto, tiene costes muy elevados en licencias y son sistemas de complejo mantenimiento. Con lo que normalmente el soporte técnico lo tiene que dar una empresa, ¿vale? de consultora. Sin embargo, en un BI de autoconsumo, los conocimientos no tienen que ser tan técnicos, sino únicamente avanzados en herramientas ofimáticas. Está diseñado para trabajar con conjuntos de datos más a nivel departamental, que no son proyectos pensados para toda la organización. Los orígenes de datos a los que puedes conectar son más limitados, pero suficientes. Y los costes son inferiores debido a que las licencias normalmente ya están en la organización. Y un dato muy importante es que la responsabilidad de los datos sobre los informes no los tiene la persona, dado que la persona únicamente lo que va a realizar es poder consultar y ver esos cuadros de mando. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué nos propone Microsoft? Pues para la parte de corporativo nos propone SQL Server y para la parte de autoconsumo nos propone Power BI, que será donde nos centremos para ver la demo. Para el proyecto de BI lo primero que hay que realizar es una captura de esos datos de los distintos orígenes de datos y con SQL Server lo realizamos con Integration Service. Esto siempre en el corporativo. La parte de modelización lo que nos va a permitir es realizar pues, aquellas medidas o KPIs o necesidades que vamos a tener que mostrar en ese cuadro de mando. Ahí lo vamos a modelizar. Con SQL Server Microsoft nos propone utilizar Analysis Service. Y luego tenemos una parte que sería la visualización, publicación y consulta, que en el corporativo nos propone SQL Server Reporting Services. Para la parte de publicación, SharePoint, y para la parte de consulta lo podrías realizar también a través de Excel. Vale, para iniciar lo que sería el Power BI, ¿vale? Pues, ¿qué antecedentes tenemos para que nazca Power BI, ¿vale? Bueno, pues que la cantidad de crecimiento de los datos en las organizaciones es inmenso, es muy grande, ¿vale? Entonces, las herramientas para analizar estos datos y poder sacar conclusiones son muy complejas y de un coste elevado, ¿vale? ¿Qué conseguimos con Power BI? Pues que este labor de apoyo técnico que necesitamos externo, pues que en muchos casos bastaría simplemente pues, con tener herramientas de autoconsumo.
¿vale? Realizar pues, lo que serían los BI más a nivel departamental. ¿Vale? Entonces, ¿qué es Power BI? Bueno, pues es una tecnología que lo que nos va a permitir es visualizar esos datos, compartirlos y, dentro de la propia organización y de muchas formas sencillas e intuitivas. Al final lo que vamos a conseguir es un cuadro de mando muy dinámico en el que lo vamos a poder compartir con el resto de personas y vamos a ver a muy alto nivel qué es lo que está ocurriendo en la organización. ¿Vale? Hay dos tipos de Power BI. Está el que es dependiente de este y el que es independiente de este. ¿Vale? El que es dependiente de este, pues se instala sobre la instalación de Office que tengamos, ¿vale? Y se instalan una serie de add-ins, se activan. Entonces, está compuesto por Power Query, Power Pivot, y Power View y Power Map, ¿vale? Entonces, en un proyecto de BI con Power BI, la parte de captura que necesitamos nos propone utilizar Power Query, Microsoft. Para la parte de modelización, donde vamos a generar esas medidas y esos KPIs, Power Pivot. Para la parte de visualización, tanto Power View como Power Map. Y para la parte de publicación, Office 365 y consulta, hay unas herramientas que también denominan Power BI, que son aplicaciones también de iOS y Android, a través de las que podemos consultar los datos. ¿Vale? Entonces, Power BI, pues ¿de qué se compone? De Power Query. ¿Qué es Power Query? Power Query va a ser, nos va a permitir conectar con esos orígenes de datos que tenemos en las organizaciones y ejecutar una secuencia de pasos, ¿vale? Al final lo que necesitamos es importar la información y moldearla como la necesitemos. Esos pasos se definen en Power Query mediante la propia herramienta. Y se van generando una serie de scripts que son conocidos como lenguaje M, ¿vale? Son consultas simples y no requieren escribir fórmulas, la propia herramienta te deja realizar casi todos los pasos, ¿vale? A no ser que necesites algo muy complejo. Soporta una gran colección de orígenes de datos a los que vamos a poder conectar. No son ilimitados, pero son suficientes, ¿vale? Y los resultados de las consultas que hayamos obtenido en Power Query los vamos a poder tanto cargar en este como en el modelo de datos. Si cargamos los datos al modelo de datos, nos va a permitir realizar desde Power Pivot esas medidas y medidas y KPIs que necesitamos dentro de la organización, ¿vale? Entonces, al incorporar los datos al modelo, pues nos permite la importación de esas consultas que hemos realizado en Power Query, crear relaciones entre las distintas tablas. Por ejemplo, si tenemos unos distintos ficheros de Excel y necesitamos relacionar uno con otro, actualmente pues lo que utilizas son distintas tablas dinámicas y el buscar V para buscar datos en unos sitios o en otros. ¿Vale? Con la relación de estas tablas, lo que conseguimos es poder evitar tener que utilizar el buscar V. ¿Vale? Podemos realizar también campos calculados simples, pues como sumas, medias, y luego campos complejos, pues como por ejemplo obtener las ventas del año anterior. Todos esos campos y campos calculados que vamos a realizar se realizan con fórmulas DAX. También nos va a permitir crear jerarquías y crear KPIs. Una vez que ya hemos hecho el modelo y hemos realizado esos cálculos y medidas, vamos a utilizar Power View para realizar la presentación del cuadro de mando, ¿vale? Entonces, Power View, bueno, pues está basado en Reporting Services, requiere un origen tabular por debajo que sea Power Pivot, y las hojas se pueden añadir al libro y, bueno, pues configurarla de forma interactiva la visualización. ¿Vale? Es altamente visual, lo veremos ahora en un ejemplo, y está basado en metadatos y la presentación es accesible en todo momento. De hecho, como comentábamos, se puede compartir a través de SharePoint y toda la organización lo podría ver.
Además, es tan dinámico en Nestle como una vez que lo has compartido en SharePoint. Por último, tenemos PowerMap, que bueno, es la capacidad de representación pues, geográfica de la información. A través de este nos permite realizar también paseos virtuales, vídeos y objetos geográficos personalizados. Entonces, un poco de repaso, lo que vendría que se compone de los distintos add-ins en este, pues es Power Query, Power Pivot, Power View y Power Map. Como hemos dicho, Power Query es para la adquisición y preparación de datos, Power Pivot va a ser el modelado de los datos, Power View para la presentación de informes, tanto dinámicos como tablas dinámicas, y Power Map para la representación geográfica. La tecnología nace a partir de el 2010, donde solamente se puede utilizar Power Query y Power Pivot, y a partir de el 2013 y 2016 ya puedes integrar los 4 add-ins. Comentar que en las versiones de el 2013 Power Query no viene integrado, en 2016 sí, entonces en 2013 habría que descargar el componente desde la página de Microsoft. Y luego simplemente dentro de en complementos, activarlos. ¿Sobre qué versiones podemos trabajar con Power BI? Pues podemos trabajar a partir de la Professional Plus, tanto en edición independiente como en Office 365. Y para Microsoft Office, tanto 2013 como 2016. Vale, ¿qué ocurre si no tengo en mi organización? No tengo licencia que sea compatible, pero quiero trabajar con Power BI. Bueno, pues a partir del 24 de julio del 2015, ¿vale? Microsoft libera una aplicación que se llama Power BI Desktop, que está basada en las mismas tecnologías que es gratuita y se puede descargar desde powerbi.com. Y desde esta herramienta vamos a poder realizar también cuadros de mando. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿en qué está? Está basado, como comentaba, tanto en Power Query como en Power Pivot y Power View. Es una aplicación que está en constante evolución, todos los meses hay una actualización. Se puede utilizar la aplicación tanto en dispositivos móviles, iOS como Android. Hay una versión online que veremos con posibilidad de edición. Te permite la publicación en web externa desde la versión online. Tú puedes generar un código para que lo puedas publicar en tu web. Tiene la posibilidad de conectar mediante Direct Query, que son consultas directas pues, a un origen de datos, por ejemplo, Analysis Service. Puedes tener un sistema corporativo en tu organización y trabajar con Power BI atacando directamente a ese Analysis Service. Luego tiene una serie de visualizadores o gráficos ya predeterminados la herramienta, pero hay una galería que permite descargar y diseñar tus propios visualizadores personalizados. Para la actualización de la información existe un gateway, tanto personal como enterprise, ¿vale? Que depende un poco de la licencia. Permite generación de jerarquías. Tanto en la visualización permite exportar los datos de los elementos a CSV. Se puede importar, si tú has modelizado o has generado un modelo desde puedes importar ese fichero a la versión desktop, de tal manera que podrías haberlo generado en y trabajar los cuadros de mando desde Power BI Desktop. Generan una visualización nueva que permite mostrar KPIs y luego tenemos una serie de conexiones nuevas. Estas son de las penúltimas actualizaciones y bueno, pues cada vez que actualizan suelen sacar nuevas conexiones, ¿vale? Pues por ejemplo en este caso el Direct Query también lo sacaron para Oracle, se podían conectar con ficheros JSON, puedes conectar con SQL Sentry, ¿vale? Soporta ya ficheros CSV de entrada. Bueno, pues todas estas conexiones en la página de Microsoft de powerbi.com las van publicando y van sacando nuevos conectores, ¿vale?
Luego también han introducido una parte de incluir parámetros en las consultas. Por ejemplo, puedes obtenerte los datos de una consulta, pues parametrizados entre unas fechas, de un cliente en concreto, ¿vale? Y luego implementan también la seguridad a nivel de registro mediante el usuario, a través de DAX. Esto lo que quiere decir es que hasta ahora, pues, cuando tú obtenías la información, obtenías toda la información que necesitabas y el cuadro de mando no tenía la definición de la seguridad en la que pudiesen variar por los distintos usuarios para que pudiesen ver unos datos u otros. ¿Vale? Ahora implementan que a nivel de registro tú puedes seleccionar el usuario y poder mostrar solamente los datos a los que tiene permiso el usuario que has implementado, ¿vale? A través de una fórmula DAX. Bueno, pues hasta aquí un poquito lo que sería el presentar qué es BI y qué es Power BI. Vale, vamos a pasar un poquito a ver la demo. Primeramente os voy a enseñar el cuadro de mando para que vieseis un cuadro de mando completo. ¿Vale? Aquí tenemos un fichero que tiene una serie de consultas que están realizadas a través de Power Query. La versión que estáis viendo en pantalla es 2016. Y si vamos a la pestaña de datos, en esta zona de aquí que pone obtener y transformar, es lo que se denomina Power Query. ¿Vale? Si veis, cuando yo le doy a mostrar consultas, me muestra todas las consultas que hemos obtenido. Esto es la información que, por ejemplo, estamos obteniendo desde un origen de datos que es SQL. Entonces, tiene una serie de consultas. Si vamos a Power Pivot y me voy a administrar, veremos que esas consultas las hemos cargado al modelo y hemos hecho una serie de medidas calculadas. ¿Vale? Entonces, bueno, por ejemplo, si me voy a la tabla de filiales, que es la última, pues veremos aquí que hemos calculado las ventas, hemos calculado los objetivos, que bueno, pues estos son lo que denominábamos antes las fórmulas DAX. También hemos generado unos KPIs, que es este semaforito que se ve aquí, ¿vale? En el que, bueno, pues aquí lo que estamos devolviendo es que nos muestre si hemos cumplido, si estamos cumpliendo el objetivo de las ventas que se había pactado, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto sería lo que es Power Pivot. Y dentro del cuadro de Excel tenemos dos pestañas que se llaman CM mensual y esto sería el cuadro de mando que sería Power View. En la que vamos a hacer la representación gráfica de los datos que necesitamos. ¿Vale? Pues bueno, por ejemplo, hemos sacado en este gráfico inicial de Tarta, ahí estamos calculando las ventas por filial que se consiguieron el año anterior, el previous year. Si veis, hay una sección de filtros en la que hemos filtrado por un año y por un mes en concreto. Bueno, pues hay una serie de tablas que nos muestran los valores y si yo selecciono, por ejemplo, la parte naranja del quesito, veréis como dinámicamente todo el cuadro se va a filtrar por esa información. ¿Vale? Y entonces, esto es lo que comentábamos de que son muy dinámicos. ¿Vale? Si veis, aquí abajo hemos puesto los semaforitos de los cumplimientos, ¿vale? Y al filtrar, pues se han puesto todos en verde. Si yo deselecciono, clicando nuevamente, veremos que, por ejemplo, el primer objetivo está en rojo, quiere decir que no estamos llegando al cumplimiento que se había determinado, ¿vale? Entonces, bueno, en una visualización muy rápida podemos saber esa evolución si es positiva o negativa, ¿vale? Bueno, pues esto sería lo que es el cuadro de mando. En la demo de hoy hablábamos un poquito también de conectar pues, con ficheros de terceras personas. Entonces, bueno, vamos a realizar desde Power BI Desktop para que veáis también la herramienta, ¿vale? Una conexión, por ejemplo, a Facebook, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de la herramienta de Power BI Desktop, luego os enseñaré la página web, pues, donde se puede descargar y
podéis ver tanto las visualizaciones que hablábamos y cómo funciona la web, ¿vale? Bueno, pues desde el propio herramienta tenemos, como veis, las visualizaciones de las que comentaba, tenemos una opción que es obtener datos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un botón de más y aquí nos salen todos los conectores a los que podemos obtener información, ¿vale? Bueno, pues hay uno de ellos que es Facebook, ¿vale? Entonces seleccionaríamos el origen de los datos de Facebook y le daríamos a conectar, ¿vale? Podríamos obtener información de, pues no sé, por ejemplo, de Vodafone, de Movistar, de cualquier Facebook que quisiésemos, ¿vale? Voy a obtener los datos de la sesión que yo tengo iniciada en mi equipo, que es mi cuenta, ¿vale? Y vamos a seleccionar, por ejemplo, aquí podemos obtener todo lo que queremos obtener de Facebook, ¿vale? Si yo elijo los posts, vamos a ver todo lo que yo he ido publicando en esa cuenta de Facebook, ¿vale? Entonces, al darle a conectar, nos carga directamente los posts y está conectando, si veis arriba, con la API de Facebook directamente, ¿vale? Si yo le doy a editar, nos va a mostrar la consulta que hemos obtenido, ¿vale? Esta consulta se ha abierto una ventana nueva y esta ventana que estáis viendo aquí es lo que denominamos Power Query dentro de Power BI Desktop, ¿vale? Entonces, si veis en la parte de la derecha, veréis que hay un paso que se llama Source, que simplemente es la conexión que yo he realizado, ¿vale? Entonces, estos pasos son los que vais generando según lo que nosotros fuésemos haciendo, ¿vale? Bueno, pues si vemos, por ejemplo, un poquito esta tabla, veremos que hay algunas columnas que tienen unas dobles flechas. Esto lo que quiere decir es que dentro de esta columna hay más datos y que me permite traer esa información. Si yo pincho, por ejemplo, en From y pincho en la primera, me va a decir abajo, ¿vale?, los datos que hay referentes a quién ha hecho ese post, ¿vale? Si yo le doy a las dos flechas, me va a sacar cuáles son las columnas que yo quiero obtener y, por ejemplo, vamos a sacar el ID y el name. Yo le doy a OK y automáticamente ha hecho la conexión y me ha traído esos datos, ¿vale? Si vemos, por ejemplo, más adelante en la propia consulta, ¿vale?, hay otras que son de tipo tabla. Por ejemplo, si yo voy a una que se llama comentarios, me salen valores null o me salen otros valores que son en formato tabla, ¿vale? Los valores null quiere decir que no ha tenido ningún comentario y los que me devuelven una tabla quiere decir que han recibido comentarios. Yo puedo obtener igualmente esa información y puedo desplegarla en esta consulta. Si yo selecciono la tabla, en la celda donde pone tabla, ¿vale?, veréis que abajo va a mostrar la información y puedo ver la fecha en la que fue creada, puedo obtener quién lo creó, el mensaje que publicó, puedo ver si ha recibido algún tipo de like, ¿vale? Esa información la veo, pero si le doy a las dos flechas, igualmente que hemos hecho antes, la puedo desplegar, ¿vale? Si yo le doy a OK, puedo desplegar esa información. ¿Veis? La zona que ha dejado seleccionada es la que él ha desplegado de esa columna, ¿vale? Y si vamos a, por ejemplo, a mensaje, era lo que estábamos viendo en la parte inferior, ¿vale? Igualmente, que hemos hecho antes, podría obtener quién ha hecho, quién ha sacado ese comentario, quién ha dejado ese comentario en ese post, ¿vale? ¿Qué mensaje ha dejado? Y, como veis, podríamos saber el número de likes que ha tenido cada comentario, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería una conexión, por ejemplo, a Facebook desde la propia herramienta de Power BI Desktop. Una vez que tuviésemos los datos tratados como necesitásemos, ¿vale?, podríamos cargar esta información al cuadro de mando. Por ejemplo, si sacamos, ¿vale?, podríamos aplicar los cambios y hacer un pequeño gráfico. ¿Vale? Entonces, bueno, podríamos obtener, por ejemplo, de los distintos comentarios,
y podríamos sacar los likes que han tenido, ¿vale? Y bueno, pues podríamos ver el comentario que se ha hecho y el número de likes que ha obtenido esos comentarios, ¿vale? Y así realizaríamos una conexión a la API de Facebook. Como hemos visto anteriormente, directamente nos ha generado la conexión. Si yo vuelvo al editor y entro en el paso, veremos que aquí ha puesto dónde está conectando. Está conectando a graph.facebook.com y esta es la API de Facebook. Por defecto, Power BI Desktop trabaja con la versión 2.2, pero podríamos traer las versiones superiores, simplemente modificando este parámetro. ¿Vale? Si pudiésemos traer las versiones superiores y conectar, por ejemplo, con la versión 2.6, yo podría traer, además, si ha habido, poniendo fieles igual a reactions, si ha habido reacciones sobre los distintos posts. ¿Vale? Si veis, ha cargado una tabla en la que me ha devuelto una columna con las reacciones. Estos son los likes, los logs, los shares que puedes poner en Facebook, ¿vale? Entonces, bueno, si veis nuevamente, si yo le doy a las flechas, pues me va a obtener el tipo de reacción que se ha realizado y quién lo ha realizado a ese post de mi muro, ¿vale? Con lo cual podríamos, por ejemplo, obtener, o sea, quitar los que sean nulos y podríamos cargar esta información y podríamos sacar por tipo, pues, bueno, podríamos hacer una medida, ¿vale? Que es contar. Haríamos una medida, por ejemplo, que es el count. El count rows. De mi tabla. Y mi tabla es query 1. ¿Vale? Con lo cual yo tengo que hay 57 reacciones. Cuando yo generase una gráfica, le podría decir que midiese eso por tipo. De tal manera que podemos saber cuántos likes he obtenido, cuántos wow, cuántos love, ¿vale? Las distintas reacciones y cuántas hemos obtenido, ¿vale? Desde el propio Facebook. ¿Vale? Como comentábamos, aparte de Power BI Desktop como escritorio, también tenemos la parte de online. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es conectar con la herramienta online. Para realizar eso, vamos a ir a... Bueno, ya tengo la sesión abierta, que vamos a ir a Internet Explorer y os voy a enseñar lo que sería la página web. ¿Vale? Si vamos a powerbi.com, bueno, pues desde aquí tenéis los productos, se podría descargar Power BI Desktop, ¿vale? Y bueno, tenéis los precios de lo que serían las cuentas, ¿vale? Hay una parte gratuita y una parte que es profesional, ¿vale? Entonces ahora, por ejemplo, desde la propia herramienta online, para que veáis que también se pueden conectar y se genera paneles, vamos a conectar con una cuenta de Google Analytics, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de lo que sería el portal de Power BI hay una sección que se llama Obtener datos y seleccionando aquí hay una opción que son pues de mi organización, son orígenes de datos que tengo en mi organización, servicios son servicios de terceros, pues como Google Analytics, Azure, Facebook, CRMs Online, ¿vale? Archivos, pues podríamos conectar con un archivo de Excel, con un propio Power BI o CSV y con bases de datos, ¿vale? Pues de Azure.
Entonces, por ejemplo, si vamos a servicios y le damos a obtener, pues vamos a ver aquí todos los servicios que Power BI nos permite conectar. Como veréis, hay muchos. Nosotros vamos a seleccionar Google Analytics, ¿vale? Bueno, le vamos a dar a descargar y nos va a solicitar los datos de nuestra cuenta de Google Analytics, ¿vale? Entonces yo al iniciar sesión, iniciar con una cuenta que tenemos ya la tengo conectada. Vale, pues me pregunta que si quiero realizar la conexión, simplemente lo que nos va a pedir aquí es la cuenta de Gmail y la contraseña, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que vamos al darle ahora a importar, es lo que va a generar directamente es un panel con unos informes sobre pues, distintas opciones o características, en este caso que se han trabajado de la web de Excel, ¿vale? Entonces, bueno, si veis está importando los datos, simplemente he hecho la conexión y al ponerle la cuenta de Gmail y la contraseña, te dice que si quieres permitir que Power BI tenga acceso a los datos, y al decirle que sí, nos debería cargar la información. Vale. Bueno, pues por ejemplo, si veis ahora en pantalla, lo que estamos viendo es lo que él automáticamente ha generado, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, me está sacando, me está mostrando cuáles son las sesiones y los hits que ha habido de tráfico en los últimos 30 días y automáticamente Google Analytics te devuelve un panel, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos dice que cuál es la media de nuevos usuarios en los últimos 30 días. ¿Vale? Bueno, nos saca un porcentaje de crecimiento, ¿vale? Por las sesiones que hay por semana y los días que más sesiones tienen, las sesiones de los últimos 30 días. Todo esto lo genera él solo. Nos saca por distintos navegadores cuál es el que más se utiliza, en las navegaciones. Luego tenemos, por ejemplo, las páginas que se han visitado. ¿Vale? Pues bueno, como comentaba, es de nuestra página de effort. Y bueno, pues vemos que hay una serie de páginas y son las visitas que se han generado de cada una, ¿vale? Esto es el tiempo que tarda la media de cargar la página, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vemos una serie de estadísticas que simplemente con la conexión de la cuenta de Google Analytics, él nos ha generado automáticamente, ¿vale? Sí, cierto es que nos ha generado un panel de Google Analytics y está relacionado con un informe. ¿Vale? Entonces, bueno, si veis aquí, también tenemos, además de generar el panel, él ha generado los distintos informes. El panel nos está aglutinando, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Este gráfico que estamos viendo, que son las sesiones por día, si vamos al informe que ha generado, lo tenemos en un gráfico dentro de lo que sería el cuadro de mando. Si veis, la herramienta es exactamente igual que la que teníamos en escritorio, ¿vale? ¿Qué quiere decir? ¿Que me tengo que quedar con lo que él genera? No, en absoluto. Lo que podemos hacer es ir viendo cada uno de los cuadros de mando que él ha generado, ¿vale? Y esta información la podríamos editar. Si veis, en la parte superior hay una parte que pone editar informe y si pinchamos aquí nos va a desplegar tanto las visualizaciones como los campos que está utilizando, ¿vale? Entonces, directamente cuando yo he conectado con Google Analytics, él ha ido y ha obtenido la información. Pues, por ejemplo, ha obtenido la información de usuarios y nos ha traído los campos que creía que necesitábamos. Igualmente ha ido y ha traído la información de las páginas, ¿vale? Y ha traído pues todas las navegaciones, ¿vale? Porque aquí tenemos el navegador, el país. Si yo, por ejemplo, selecciono uno de estos gráficos, pues vemos aquí que la cuenta que nos está trayendo es el total de hits, ¿vale? Por navegador. ¿Vale? Entonces, toda esta información la podríamos editar e incluso modificar, ¿vale? Igual que hemos visto aquí, pues el cuadro de mando de uso del sistema,
También tendríamos, por ejemplo, el de total de usuarios, ¿vale? Pues bueno, igual que hemos visto antes los cuadros, ¿vale? Todo esto pues lo podríamos editar. Como he comentado anteriormente, también podríamos publicarlos, no sé, si creemos que es interesante, en una web el cuadro de mando, ¿vale? Entonces, bueno, para eso podríamos ir a la parte de, pues, guardaríamos el informe, ¿vale? Y cuando seleccionamos el informe, tenemos una parte que es archivo y aquí nos pone publicar en web, ¿vale? Si le damos a publicar en web y creamos un código para insertarlo, ¿vale? Al darle a publicar, bueno, pues se nos ha generado una URL y un frame el que podríamos integrar en nuestro blog, sitio web, setpoint, lo que necesitásemos, ¿vale? Esto sería cómo poder conectar con servicios de terceros. Como he comentado también, habíamos de hacer una parte de la demo en la que vamos a conectar también con unos ficheros Excel para que vieseis cómo se generan, ¿vale? Y ver un poquito más avanzado lo que sería generar una función en Excel para que automáticamente actualizase esa información, ¿vale? Antes de pasar a este, os voy a explicar un momento dónde estarían los visualizadores. ¿Vale? Hay una página app.powerbi.com/visuals en la que tenemos todos los visualizadores que se han ido generando, ¿vale? Entonces, desde la propia herramienta de desktop los podríamos descargar e incluir, ¿vale? Si alguno necesita alguna visualización que no está disponible en la propia herramienta, desde aquí la podría descargar e insertar. Por ejemplo, si vuelvo a la herramienta de Power BI Desktop, veis aquí que hay 3 puntos que lo que nos permite es importar una nueva visualización. Si nos vamos a la parte de descargas, veréis que aquí tengo algunos que ya he descargado. Simplemente yendo a lo que sería la visualización, seleccionaríamos la que necesitásemos y le daríamos a descargar. Desde la propia herramienta, la de los 3 puntos, podríamos obtener la que acabamos de descargar. ¿Vale? Y automáticamente la ha importado a la herramienta. Con lo cual yo ya podría utilizar la visualización. ¿Vale? Bueno, pues una vez explicado esto, vamos a ir a ver lo que os comentaba de los ficheros de Excel, que son bastante interesantes. Bueno, al margen del cuadro de mando que os he enseñado, tenemos otro fichero en el que os voy a explicar un poquito lo que hemos hecho, ¿vale? Imaginaos que tenéis una carpeta en la que tenéis muchos ficheros de Excel y los necesitáis ir uniendo para obtener las medidas, el informe, el cuadro de mando, ¿vale? Y vosotros necesitáis tener la información en estos ficheros Excel. Porque conectáis a un RP en el que no podéis conectar, no tenéis acceso y os exportáis esa información. ¿Cómo podemos trabajar con esa información a través de Power BI? ¿Vale? Bueno, pues vamos a ponernos en el caso en el que yo tengo una carpeta, ¿vale? Que se llama ficheros ventas. Y si veis aquí hay una serie de ficheros, abril, enero, febrero, marzo, ¿vale? Y luego tengo un fichero que se llama datos de ficheros Excel automáticos, ¿vale? Entonces, ese es el fichero que tengo abierto en pantalla, datos de ficheros Excel automáticos, ¿vale? Entonces, si veis, esto tiene 2 consultas. Yo simplemente me he ido a nueva consulta y le he dicho que la consulta la quiero desde otras fuentes, perdón, desde archivo, desde una carpeta, ¿vale? Al seleccionar esto, él me va a pedir que seleccione la carpeta donde tengo esos ficheros. Y eso es lo que hemos hecho en esta consulta.
¿vale? Que han generado una serie de pasos y en el origen simplemente le he dicho dónde tengo yo esa ruta de ficheros, ¿vale? A continuación me he quedado únicamente con el nombre del libro de Excel que yo quiero utilizar, ¿vale? Y hemos generado una columna personalizada que lo que está haciendo, ¿vale?, es llamar a una función que se llama getVentas, ¿vale? Esta función la hemos definido debajo, ¿vale? Esto es una consulta, se ha realizado simplemente, lo primero que hemos hecho ha sido obtener ese fichero de datos, ¿vale? Hemos trabajado los datos y la hemos convertido en una función, ¿vale? Con este elemento de aquí, ¿vale? Lo que hay entre paréntesis, ¿vale?, simplemente es el parámetro que yo le voy a pasar, ¿vale? Y esto le voy a decir que lo convierta en una tabla. Este parámetro que está entre paréntesis se lo paso en el name, ¿vale? Y este name van a ser cada uno de los ficheros que va a coger automáticamente de la carpeta. ¿Cómo coge este elemento automáticamente? Desde el fichero de ventas. Si nos vamos al fichero de ventas y le damos a la columna personalizada, veremos que le estamos volcando el campo name. Y este campo lo estamos seleccionando de esta consulta, ¿vale? Si vamos y veis, como recordáis, en la parte de Facebook nos ha hecho lo mismo, nos ha generado una tabla, que también le he dicho que tenía que generar, y aquí me va a devolver los campos, ¿vale? Entonces, bueno, al desplegar esa columna, lo que hemos obtenido han sido los datos de esos ficheros, ¿vale? Y teníamos todos los meses hasta abril. Si le damos, por ejemplo, a la última consulta, a la última columna, veremos que tenemos todos los ficheros incluidos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué ha hecho esto? Pues ha recorrido cada uno de los ficheros que tenemos en la tabla. Si, por ejemplo, yo cojo uno de ellos y le pongo junio y este fichero lo vuelvo a mover a la de ventas y le doy a actualizar, automáticamente ha cargado ese fichero. Bueno, y para verlo más claramente voy a modificar el mes, porque al copiarlo del mes de abril, voy a volver a realizarlo para que veáis cómo automáticamente lo coge, ¿vale? Le voy a poner julio, voy a editar el fichero, si veis en la última columna tiene el mes 3, le voy a poner el 7, lo voy a guardar, voy a abrir nuevamente la consulta y voy a mover este fichero a ficheros ventas. Me voy a ir aquí, le voy a dar a actualizar. Si veis en el origen ya me he cargado tanto junio como julio y si voy a la última columna ya me muestra el valor 7, ¿vale? Con lo cual automáticamente todos los ficheros que se fuesen descargando en esa carpeta, la consulta los iría uniendo a los datos, con lo cual tendríamos la unión de cada fichero, ¿vale? Si por ejemplo necesitáis exportar los ficheros de vuestra herramienta de mes a mes, de día a día, pues los podríais ir guardando en la misma carpeta y automáticamente los actualizaría, ¿vale? Bueno, si tenéis alguna preguntita o lo que sea, si queréis comentar alguna cosa referente a lo que hemos estado viendo.
Bueno, pues como veo que no hay preguntas, vamos a enseñaros un poquito cómo se haría el cuadro de mando que hemos visto antes, ¿vale? Para que vieseis. Vale, en este cuadro de mando, como enseñábamos antes, tenemos la parte de visualización. Por ejemplo, para realizar un cuadro de mando a través del modelo, podríamos insertar Google View y desde las consultas que tenemos dentro del modelo, ¿vale? Podríamos ir seleccionando lo que necesitásemos. Por ejemplo, vamos a hacer un gráfico como el que veíamos anteriormente, ¿vale? Pues vamos a seleccionar que por grupo, localización donde estamos vendiendo, nos muestre las ventas de cada uno de los filiales que tenemos, ¿vale? Directamente nos ha escrito una tabla, simplemente hemos seleccionado los dos campos, viendo la tabla que queremos, hemos seleccionado ambos campos y nos ha generado una tabla. Esta tabla la podríamos convertir a gráfico a través de la pestaña Diseñar en la parte de Cambiar visualización. Si, por ejemplo, elegimos un gráfico de columna agrupada, automáticamente nos ha convertido, ¿vale?, esa información en un gráfico y nos está sacando la misma información de ventas por cada uno de los distintos grupos. Si además quisiésemos sacar también las ventas del año anterior, podríamos ir a nuestra consulta donde tenemos la medida, seleccionar las ventas del filial de Previous Year y moverla a la columna de valores. Con lo cual, ya vemos en el gráfico que automáticamente nos ha insertado una columna nueva en la que nos está sacando Previous Year y nos está sacando las ventas del filial. ¿Vale? Podríamos modificar en la parte de presentación, podríamos quitar el título, poner la leyenda en la parte superior e ir jugando con los gráficos y el espacio. ¿Vale? Además, podríamos ponerle las etiquetas de datos, tanto en el centro, interno o externo. ¿Vale? Si, por ejemplo, quisiésemos poner una tarjeta con los KPIs, pues podríamos seleccionar igualmente las ventas del filial, las ventas del filial del Previous Year y, por ejemplo, su objetivo de cumplimiento, ¿vale? Podemos mostrar el valor y el estado. El estado siempre va a ser el KPI, ¿vale? Ese elemento gráfico que nos va a presentar si estamos yendo por un buen, el progreso está siendo positivo o negativo, ¿vale? Entonces, una vez que hemos seleccionado los campos, en la opción de tabla, de la cambiar visualización, entre la pestaña diseñar, podríamos seleccionar, por ejemplo, tipo de tarjeta. Y así nos pondría la visualización, bueno, pues un poquito más centrada, ¿vale? Y grande, de tal manera que así lo podríamos ver de un vistazo, ¿vale? Toda esta información que estamos viendo ahora, como no he seleccionado en la zona nada, en la zona de filtros, la estamos viendo por toda la información que tenemos. ¿Vale? Podríamos seleccionar, por ejemplo, como habíamos hecho anteriormente, en el tema del calendario, vamos a seleccionar Calendar Year. ¿Vale? Y podríamos seleccionar que nos muestre el año 2009. Si veis, la información ha cambiado, ¿vale? Y el porcentaje de cumplimiento, el KPI y la información de las ventas, ¿vale? ¿Por qué ha cambiado? Porque filtrado por el año 2009. Entonces solo me está sacando la información del año 2009 y el Previous Year que pertenece al año 2008. ¿Vale? Bueno, pues como veis, lo que sería el uso del Power BI, de Power View, es muy sencillo. Simplemente dentro de lo que sería el lienzo es ir seleccionando los campos de aquellas tablas y las medidas que necesitásemos mostrar en el lienzo, ¿vale?
La dinámica de uso es exactamente igual en Excel que en Power BI Desktop, ¿vale? Como habéis visto anteriormente. Bueno, pues si no tenéis ninguna consulta o pregunta al respecto, esperamos que os haya parecido interesante y de utilidad. Gracias a todos por asistir y bueno, pues cualquier cosa ya está el email y bueno, ya sabéis dónde estamos, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y un saludo a todos.